Todos estos grupos chaqueños se dedican entonces a la caza, la pesca y la recolección. Los guaraníes, por otro lado, al cultivo, y por eso se los denomina neolíticos. Al dedicarse los grupos humanos al cultivo, necesariamente tienen otras formas de organización. Ya no viven de alguna manera migrando de zona en zona en donde puedan conseguir alimentos, sino que ya se dedican ellos mismos a producir y buscan para eso preferentemente zonas que tengan arroyos y ríos, ¿sí? Y eso también genera otras formas de organización social. ¿Está? Los guaraníes tienen además, para ese momento prehispánico, todavía antes del encuentro con los españoles, un dominio de las zonas selváticas, ¿sí? Tienen otro tipo de ecorregión y ecosistema dentro del cual se desarrollan y transforman. Las etnias chaqueñas, como les dije, paleolíticas, no cultivaban. Fíjense que la forma de organización social era por medio de clanes, enormes bandas se denominaban la manera en que se agrupaban. Nosotros hoy, por ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, una manera de organización puede ser definirnos como familias monogámicas, ¿verdad? De una familia viene a ser un núcleo de la sociedad. En aquel momento estos grupos chaqueños no se organizaban por medio de familias con el concepto que nosotros tenemos hoy, sino como grandes grupos que se conglomeraban alrededor de algunos líderes, ¿sí? Como les dije, se dedicaban a la caza-recolección y las creencias y prácticas religiosas también estaban relacionadas con esto, con este conocimiento de su naturaleza, ¿sí? Con el papel que tenían, por ejemplo, dentro de la geografía chaqueña, los grandes felinos, el jaguar, el armadillo, tenía también un papel importante, las pocas zonas irrigadas por agua que tenía el Chaco. O sea, todo lo que viene a ser un territorio con ciertas características condiciona, como les decía, al grupo humano, pero el grupo humano que se desarrolla también va a transformar ese territorio. Hay un doble condicionamiento de las partes. En el periodo colonial, ya vemos que se encontraron con los españoles y los españoles empezaron, esto también ustedes ya vieron en las guías anteriores, a fundar sus fuertes y ciudades. Se organizaban como grandes sectores de administración los famosos virreinatos y Paraguay estaba incluido dentro del virreinato del Río de la Plata. ¿Qué es lo que nos interesa saber dentro de este sistema administrativo? Bueno, que Asunción se conforma como una de las primeras ciudades realizadas por la primera expedición al sur, que viene a ser la de don Pedro Mendoza, que también ya vimos. Y Asunción se conforma como fuerte y luego como ciudad. En 1541 pasa a la categoría de ciudad, ¿se acuerdan? Con la fundación del Cabildo. Y a partir de ahí, Asunción es sede de la empresa o proyecto de fundación de ciudades realizado por la colonia española. Bueno, en el contexto en que llegaron los expedicionarios tenemos otros grupos que van a tener un papel fundamental en el manejo y la administración territorial y van a ser las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas son como grupos que se subdivide la organización eclesiástica. Y entre ellos a Paraguay llegaron varias, pero vamos a centrarnos en dos que fueron y generaron un impacto muy grande, los franciscanos y los jesuitas. Sabemos que los franciscanos, por ejemplo, a ellos les debemos los primeros intentos de grafía del guaraní. El guaraní escrito es el guaraní heredado de las órdenes religiosas. Tanto guaraníes como posteriormente los jesuitas, porque primero tanto los franciscanos como después los jesuitas, porque primero llegaron los franciscanos y recién en 1600 y pico empiezan a llegar los jesuitas, se van a dedicar a la ardua labor de transformar un poco esta lengua, que es una lengua hablada, es una lengua de una cosmovisión y de un medio totalmente distinto, a transformarlo en una lengua escrita. ¿Está? Y su rol va a ser muy importante. Los franciscanos van a empezar a fundar ciudades alrededor de Asunción. Esto es lo que tenemos que entender bien. Las ciudades que tienen encima preferentemente nombre en guaraní fueron ciudades poblados primero, antes de ser ciudades, fundadas por los franciscanos. Y entre ellas tenemos, por ejemplo, Atirá, Altos Yaguarón y Ta, entre otras, ¿sí? Van a tener un papel muy importante dentro de lo que va a ser la expansión urbana